Mañana, 19 de septiembre, se conmemora, se celebra, se concientiza, por llamarlo de alguna manera, a nivel nacional, el Día de la Persona Sorda. Y siempre que recurrimos a temáticas que tienen que ver con la cultura, con la concientización, con la salud o con lo que fuere, siempre recordamos lo mismo. No tenemos que esperar un día específico para recordar qué o tal cosa. Es todos los días. Y más si se trata, insisto y reitero, de la educación y de nuestra cultura, bien nuestra. Es por eso que hemos invitado a dos hermosas mujeres, hermosas por donde miremos, educadoras y tantas otras cosas. Así que la bienvenida para Valeria Rolando y también para, que me sentenció, que le diga Coqui Prieto, ambas educadoras, psicopedagoga, coordinadora, pedagógica. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Bueno, es así como apuntábamos, es el Día Nacional mañana, ¿verdad? Sí, mañana, 19 de septiembre, se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas y es toda la Semana Internacional de la Sordera. Incluso el lunes fue el Día del Intérprete de Lengua de Señas. Ahora ¿por qué mañana el Día Nacional de la Persona Sorda? Porque en 1885, un 19 de septiembre, el Congreso Nacional decreta por primera vez una ley donde se postula la creación de la primera escuela para niños sordos, ¿no? Justamente hoy cuando hablábamos, alguien me preguntó, ¿y dónde se educaban estos niños previo a la sanción de esta ley para la creación de una escuela? Y la verdad que o no habrán estado escolarizados o habrán ido a la escuela común, digamos. Esta primera escuela se crea bajo el método de educación de las personas sordas oralista. No es un dato menor, muy bien, digo, porque las primeras escuelas que hay en el país es con el método oral. Dentro de la educación del sordo está el método oral, donde se le pide a la persona sorda que hable y que hable, digamos, que lo vaya aprendiendo, ¿no? Por medio de la articulación, de la lectura labial, de todo lo articulatorio, y a través de equipamientos, llámese en aquel momento audífonos, hoy ya con implantes cocleares, poder adiestrar o entrenar, digamos, la audición para que sea entendible, ¿no? Lo que escuchan. Valeria, te interrumpo porque hace un tiempito atrás, pasa tan rápido el tiempo que no recuerdo si son meses o es un mes, estuvimos dialogando contigo acerca de esta posible ley de que sea un idioma más, que sea obligatorio la lengua de señas. Y voy a esto y quiero traerlo porque te escucho a ti hablando de tantos años atrás con la creación de esta escuela. Pasaron muchos años, pero me parece que deberíamos tener más avances. Lo que pasa es que después con el tiempo, mira, la primera escuela que se crea es oralista. Al poco tiempo, la otra ley separa a los niños sordos. Había una escuela para varones y una escuela para mujeres. Y la lengua de señas era la lengua que se hablaba en los sótanos de estas escuelas porque tenían internado, ¿no? ¿Por qué en los sótanos? Porque era prohibida. Porque te lo pregunto por eso, para que lo digamos, porque es terrible. Prohibida, porque la lengua de señas marcaba la discapacidad, ¿no? Entonces, en esta transición del tiempo, ellos solo podían hablar entre ellos la lengua de señas, porque la lengua oral era lo que los normalizaba, lo que los acercaba a la normalidad. Sin ir más lejos, en Córdoba, la primera escuela para sordos data de 20 años atrás. Nada más, digamos, cuando una de las profesoras, Ana María Maldonado, hace todo un trabajo de campo, viaja a otros países y demás, y ella decide que en Córdoba existe la primera escuela de modalidad bilingüe, donde se respete la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas, como lengua materna, ¿no? Porque la lengua está en ellos. Pero la de lengua de señas es la que le permite el pensamiento. Y la lengua oral la aprenden como una segunda lengua. Entonces es una forma de respetar su cultura. Coqui, ha habido realmente una evolución atroz, inmensa, gigante en esto de la inserción. A mí personalmente me da mucho placer cuando vamos, no sé, no importa, a una institución bancaria, la cooperativa, o vamos a cualquier negocio y vemos personas con capacidades especiales, discapacitados, como le llamemos, estar trabajando, ¿no? Eso es sumamente
Totalmente, Ale, pero tenemos que trabajar mucho. Pero, a ver, corregime si estoy equivocado. Uno siempre cree que depende de quienes deroguen las leyes, y depende mucho de uno. Insertar a estas personas también. Depende de que se tenga la conciencia de hacer una sociedad inclusiva, y a partir de lo que está diciendo Valeria, de cómo se hizo todo este trayecto de, digamos, en este caso particular de las personas sordas, en realidad tiene que ver mucho con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, con Exacto. la discapacidad sí, y todo lo que ha ido cambiando. Nosotros siempre decimos que hay un antes y un después, que no significa que está cambiando, sino que nos involucra y nos pone a todos en una situación absolutamente de responsabilidad de seguir intentando entender qué es la inclusión. Y permanentemente. Muchas veces, todo el tiempo. Y un cambio enorme que se hizo, que siempre nosotros decimos que este modelo de esta historia que viene diciendo Valeria, tiene que ver con esto de que antes estaba centrada la discapacidad en un modelo orgánico y donde la limitación estaba puesta en la persona que tenía esa discapacidad. O sea, el problema lo tenía la persona que era sorda, la persona que es ciega, la persona que tiene síndrome de Down. El cambio de paradigma enorme que se hizo, en el cual ahora todos tenemos que ser conscientes y aprender a entender y conocer qué es este cambio de paradigma, que es que la mirada se pone no en la persona con limitación, sino en el entorno, en el contexto y en la sociedad que no trabaja o no conoce cuáles son las necesidades de esas personas con discapacidad. Estaba pensando en esto, Coqui, porque no es solamente, en este caso, la persona con esta discapacidad. Todos somos. Todo lo que conlleva la falta de desarrollo de autoestima, de amor propio, del yo puedo, no porque no podés, porque tenés esta discapacidad, ella que no vaya, no la van a entender. Es muy duro. Total, y por eso digo que es cuando uno habla de este modelo nuevo social de discapacidad, lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuáles son las barreras a la participación, a la inclusión, al aprendizaje, si hablamos de una escuela. Y cuando uno identifica esas barreras, tiene la posibilidad de al menos empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo las ponemos? ¿Las podemos minimizar o eliminar? Y muchas veces el problema está en nosotros siempre. En nosotros, no en la persona que tiene, porque el desconocimiento que tenemos todos en cuanto a qué es lo que necesita cada una de las personas que tiene una discapacidad para poder hacerlo a él. Exactamente. Lo más para construirlo, independiente posible, que tenga la posibilidad de desarrollarse igual que cualquier otro ciudadano. La limitación no la tiene, concretamente la lengua de señas. Una persona que sabe y tiene su lengua materna y la aprendió a hablar y así aprendió todo lo que tiene que aprender, la limitación de ir a hacer un trámite a algún lado no está de él, porque su autonomía la tiene y aprendió. ¿Dónde está? En la persona que tiene al frente y no sabe la lengua de señas. ¿Te das cuenta? Voy a citar un ejemplo que seguramente ustedes vieron en este video. Fue muy cortito y se viralizó, hace tiempo atrás, más precisamente para una Navidad, la Navidad pasada, ¿no? Seguramente lo vieron. Un pequeñito que no se debe haber tenido 3 años se paró al frente de Papá Noel y comenzó a hablarle en su lenguaje de señas. Y la gente quedó atónita porque nadie se imaginó que Papá Noel sacó su gorro y empezó a comunicarse con ese niño. Y obviamente mucha gente se vio sumamente emocionada, pero a ver, no por el prejuicio del niño con esta discapacidad, por favor, sino esto es decir, la sorpresa de decir, y eso es también el mensaje que eso deja, ¿no? Es lo que debemos todos, no la escuela debe, yo debo aprender. Y conocer, yo siempre digo También. que el desconocimiento es la principal barrera. El Totalmente. desconocimiento es la principal barrera, porque yo por desconocimiento no me animo, por desconocimiento discrimino, por desconocimiento no me acerco, entonces... Me incomoda que no me entienda. Pero es uno, porque la persona con discapacidad y nosotros, que gracias a Dios tenemos el privilegio de acompañarlos para hacer todo ese trayecto, desde que nacen hasta que tienen una edad que puedan tener, y si se pudiera tener realmente conciencia de una sociedad inclusiva, hasta un trabajo sin tener que estar peleando. Nosotros siempre decimos, con la familia nos tocó esta parte de ir por el sí, el no lo tenemos. Siempre, Y, en todo. exacto. Entonces yo digo, bueno, esta cosa de poder ir acompañar, nosotros sabemos que ellos pueden, y uno sabe, pero es un lugar tan chiquito al lado de todo lo que la sociedad está acostumbrada a vivir diariamente, que esta parte queda totalmente aislada. Y cuando uno pide, no es invitar
a la persona con discapacidad a un lugar, no es decir, ay, los hacemos para... No, es entender desde la humanidad, pues yo siempre digo que la diferencia parte de la igualdad, somos todos seres humanos, entonces eso nos hace ser iguales. Después, totalmente. cada uno tiene una diferencia, pero todos somos personas que sentimos, que nos frustramos, que somos felices, que necesitamos ayuda, que no la necesitamos, que queremos cosas, que no nos gustan cosas, y eso es para nosotros la base de entender la inclusión, mirarlo como uno, igual que yo, con una forma distinta de conocer la vida, con una forma distinta de aprenderla, pero es igual. Coqui, en los tiempos que vivimos, lo mencionábamos recién, con la evolución, con esta inserción mucho mayor, día a día, por allí aunque lenta, pero día a día, Sí, siempre viendo sí. el medio vaso lleno. Total. Aún total, así, total. existen los prejuicios, los paradigmas y los temores por parte de esta familia que tiene un niño con cierta discapacidad o es diferente, o como se le denomine, y uno trata de, estas palabras trata de utilizarlas Sí, con mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, porque podemos ser muy susceptibles. Exactamente. Sí. ¿Aún existen estos prejuicios? Creo que existe en la medida en que por lo mismo, porque es muy difícil que la sociedad vaya aprendiendo a ser inclusiva, porque si esas cuestiones, esas limitaciones, esas barreras no estuvieran, sería mucho más fácil de decir, bueno, tengo un hijo así, y bueno, ¿y cuál sería el problema? Ninguno, porque va a estar todo dispuesto para él, va a estar todo, digamos, de alguna manera, con la atención puesta en sus necesidades, y no yo tener que ir a decir, che, mira, esto es eso, yo digo, es hacer visible las necesidades de las personas con discapacidad. Si se pudiera trabajar para eso, se simplificarían un montón de cosas. Pero ¿vale? yo creo que es hasta, fíjate, muy simple, por ahí estamos hablando de la lengua de señas, ¿no? Que implica o el braille como otra lengua para poder comunicarme como... Pero las limitaciones son arquitectónicas, sin ir más lejos. Entonces, cuando hablamos el papá tiene... Y sí, porque desde lo funcional por ahí hay muchas cosas que no las estamos pensando. Totalmente para todo, de acuerdo, ¿no? Sí. Es como que se limita en la comunicación pura y exclusivamente. Sí. Y que se ve o se conoce o se transita solo quien le toca vivir eso. Tal cual. O sea, es como que solamente quien está atravesado por esa circunstancia empieza a entender y empieza a ver cómo es una sociedad y cómo está construida sin visualizar esas necesidades. Pero es volver a lo que decíamos, ¿no? Uno cree desde afuera, o quienes quizás no tenemos cercanamente una persona con discapacidad, que el deber es, en este caso, la institución, por la educación, por instalar, que sea obligatorio el lenguaje de... Total. Pero a ver, también comienza la educación por casa. Total. Entonces nosotros con pequeños granos de arena debemos, ¿no? Entonces es un trabajo arduo y creo que aún de mucho tiempo, ¿no es así, Vale? Sí. Te pregunto porque, bueno, bastante seguido siempre visitamos a Vale, llegamos hasta la escuela, hasta Rosa Mellina. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo está la escuela? Bien, la escuela está creciendo, desde, de estos cambios de paradigma y de la inclusión. Gracias por las fotografías que me mandaste. Perdón que te interrumpa, son hermosas. Entonces, se está haciendo mucho trabajo. Una de las fotos que te mandaba es un encuentro que pudimos hacer desde el área de música con los chicos del Arte Nuevo. En esto el proyecto se llamaba... realizar puentes que nos unan, puentes, y realmente qué lindo significado con la música, hablando y desde otro lugar, no desde la discapacidad, sino que la música, y el profe Leo decía, la música como lenguaje universal, ¿no? Totalmente. Donde no hay, entonces, no hay fronteras, aún con los niños sordos, sí. ¿no? Entonces decíamos, bueno, es esto, empezar a sembrar, ¿no? A sembrar en los jóvenes, en esto de que si yo me junto en una plaza y veo una persona con discapacidad, no la mire como una persona, sino una persona que puede estar... Corregime si estoy equivocada, todos tenemos discapacidades. Todos. Y todos somos potencialmente discapacitados en algún momento de padecer. Por eso siempre digo, hasta que no te atravieses no te das cuenta cuánto es lo que podés necesitar del entorno para que entiendan tus necesidades. Tal cual. Entonces es la sociedad, ¿no? Que hace un poco más pesado el carro. Es así. Eso siempre nosotros nos abrió muchísimo la cabeza cuando vino toda esta cuestión de la política inclusiva. Nosotros decíamos, y bueno, ¿qué es? Y bueno, y tuvimos que
desaprender lo aprendido, porque antes todas fuimos formadas en que la limitación era Exacto. la discapacidad. Y ahora nos dimos cuenta que yo, sin saber qué es lo mejor, estoy limitándolo yo a él. Si yo no conozco qué es lo que puede hacer para que él acceda mejor, por decirte, un aprendizaje, la limitación no está en la criatura, está en mí, en uno, que yo no sé cómo hacer para que él lo pueda aprender mejor. Y en eso todo, o sea, si tiene que ir a un lugar y no están las condiciones edilicias para que suba, no es que no sabe hacer el trámite, no puede. Entonces sí o sí necesita de alguien que lo acompañe y lo haga por él. Entonces no está siendo participativo. Recalcar que si bien el eje de la conversación fue el Día Nacional de la Persona Sorda, es porque, bueno, hay una cuestión de efeméride y demás, pero que esto engloba y encierra al trabajo perpetuo, permanente y constante de la inclusión. ¿Sí? Qué placer tenerlas, muchísimas gracias por disponer tiempo de sus vidas y de sus hogares y de la familia. Por tenernos presentes, por invitarnos. Estos espacios nos ayudan también a difundir el trabajo de la escuela, de que hay una escuela que existe, que hace más de 25 años, hablando un poco de esto, de las historias. Nuestra escuela tiene una historia que volvemos a lo mismo, no es reconocida hasta que no es necesitada. Es así. Y bueno, invitar a todo el que tenga alguna sospecha de algún trastorno en el desarrollo de su bebé, que se acerque. Los servicios de la escuela son gratuitos, tenemos el servicio de educación temprana, más allá después de toda la escolaridad primaria y secundaria, estamos al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer.